y que se están dando desde miles de años, estos avistamientos, desde miles de años. Esto no es algo que comenzó en los 1940, esto es algo que lleva miles de años, desde que el hombre estaba en las cavernas. Esa presencia no humana está aquí. Y esa presencia no humana ha influenciado en la evolución y el desarrollo humano de manera directa y de manera indirecta. Esa presencia no humana ha sido interpretada como seres divinos, como dioses. Y no es casualidad que en los relatos del mundo antiguo, muchos relatos del mundo antiguo, los dioses están presentes sobre el agua, como es el caso de Génesis 1. Génesis, el libro de Génesis es una adaptación de el Enuma Elish, que es un relato sumerio, mucho más antiguo que la Biblia hebrea, de la civilización mesopotámica. Génesis es una versión resumida de eso. En Génesis 1 se habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Ruach se movía sobre el agua. El Ruach. En las versiones y traducciones que se hicieron de la Biblia al español y al inglés y a otros lenguajes, se habla de el Espíritu de Dios. Pero eso no es lo que realmente dice en el original. Ahí se habla de Ruach y no se habla de Dios, se habla de Elohim, dioses. Génesis 1 se habla de dioses y de un Ruach. El Ruach era algo que producía viento, algo que aleteaba, que creaba vórtices en el agua. Ruach, Ruach. En el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Ruach estaba sobre el agua. ¿Quién estaba en el Ruach? Los Elohim, los dioses. Y ellos comenzaron a terraformar la tierra, habilitarla para que tuviese vida. ¿Sabe? Ellos llegaron aquí sobre el agua y comenzaron a producir, a sembrar vida en el planeta. Vida vegetal, vida animal y en lo último vida humana. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En plural, hagamos. Porque Génesis habla de dioses, no de un solo Dios o de una sola persona. Ahí estaban hablando varias personas. Dicen, hagamos al hombre. O sea, el hombre ya estaba aquí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Porque está diciendo, hagamos al hombre. O sea, que ya el hombre estaba aquí. Pero vamos a hacer ese hombre que está aquí
a nuestra imagen y semejanza. Ingeniería genética. Exactamente, Jaime, saludos. Ingenieros genéticos. Saludamos también a Kelvin Guevara. Muy buenas noches. Así es como comienza todo. Entonces ponen a este hombre creado, modificado del polvo de la tierra. Crea a este hombre llamado Adán. No es casualidad ese nombre, porque en el Enuma Elish se habla de un primer hombre llamado Adamu. Adamu. Pues este se llama Adán. Ahí tú ves la conexión. Este primer hombre, creado a la imagen y semejanza de los Elohim, se le da un rol: administrar el Gan Eden, que viene siendo ese huerto del Edén, donde estaban diferentes tipos de animales, diferentes tipos de plantas, de frutos. Bueno, era como una especie de laboratorio, una especie de reserva biológica. Bueno, entonces fue creado para administrar el Gan Eden. Bueno, cuando vieron que todos los animales tenían las otras formas de vida tenían compañera, pues le hacen a la mujer. Entonces, cuando vemos el relato de la creación de Eva, se dice que fue tomada de una costilla de Adán, ¿verdad? Una costilla de Adán, que toman a Adán y lo inducen en un profundo sueño, anestesia, y abren su costado y extraen material óseo, ADN, DNA, como quieran llamarlo. Y de ese material genético y óseo crearon a la mujer, a Eva, para que fuese compañera de Adán y estos pudieran reproducir su especie. Esa especie modificada, que había sido modificada y creada a imagen y semejanza de los Elohim. O sea, aquí vemos en el mismo libro de Génesis la primera intervención quirúrgica, la primera operación, la primera anestesia. Vemos la primera clonación o modificación genética, alteración genética de la historia humana. Entonces, pues, después suceden ciertas cosas, pero vemos eso ahí, en el relato de Génesis. Después fueron expulsados por X y razón. Ok. Pero vemos que en el mismo libro de Génesis te habla de estos Elohim que están ahí sobre el agua y que terraforman la tierra y crean también al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para que ellos se reproduzcan y multipliquen, pero luego son expulsados del Gan Eden. Lo que yo estoy hablando aquí, jamás y nunca usted lo va a escuchar en su iglesia, en la escuela dominical, en el catecismo. Usted nunca va a escuchar esto de la forma en que estamos presentándolo aquí, porque eso sería considerado como herejía, como blasfemia, como apostasía. Pero es lo que dice
ese libro de Bereshit, de Génesis, que habla de los orígenes del hombre, de acuerdo a la cultura hebrea, influenciado por las tradiciones mesopotámicas, sumerias, babilónicas. Nos dice Francisco, no, sola escritura, siglo XVI, las camisas de cuadro, los tirantes, las barbas, vestirse de puritano, de pilgrim de aquella época, del siglo XVI. Ellos dicen que esa es la verdad. Entonces, Génesis habla de eso. O sea, al igual que existen otros relatos de otros pueblos antiguos que hablan de dioses, hablan del agua, el Popol Vuh de los mayas habla del agua. Hay una historia el Popol Vuh tiene muchas cosas similares a la Biblia, al Génesis. O sea, por eso es que se cree que hubo una civilización primigenia que compartían todas estas creencias, todas estas divinidades. Una cultura primigenia que tenía tentáculos en diferentes partes del mundo, que tenía una civilización globalizada, pre-globalización moderna. Por eso es que vemos pirámides en todas partes, por eso es que vemos las mismas divinidades con los dos báculos. O sea, vemos lo mismo, vemos los bolsos, vemos los dioses en forma de dragones. Saludamos a Silvia Carrizo. Los dioses en forma de diferentes cosas que descienden del cielo, que salen del agua, puertas que se abren, de todo eso, portales dimensionales o portales interestelares, tecnología avanzada en el mundo antiguo. Pero usted jamás va a escuchar esto en la iglesia, porque esto es blasfemia, esto es herejía, esto es de culto. Me escuchan hablando y rápido creen que esto es nueva era, que esto es secta ufológica. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque va en contra de una narrativa ya preestablecida, de la cual ellos viven, manipulan, controlan. Todo aquello que vaya en contra de su narrativa, de su sistema, de su propaganda, de su mercadeo, de su negocio, será satanizado, será considerado herejía, blasfemia. Es más, si estuviéramos en el siglo XVI, me quemaban en la hoguera con Giordano Bruno, Juana de Arco y otros más. ¿Bien? Porque nada puede destruir su iglesia. Sí, porque han creado una iglesia bien distinta a la iglesia de Cristo. ¿Entiendes? Creado un negocio, un imperio religioso de manipulación, control de masas. Y la verdad, pues, no puede ser revelada, porque si revelan la verdad, la verdadera realidad, se les cae el negocio, se les cae el business, se les cae el poder, la influencia, se les cae la estructura. Muchachos, eso va a ser un tremendo revolú. Entonces, esta presencia no humana que vemos debajo del agua, saludamos a Gualesca, guillotina, sí, pues, terminaría en la guillotina o no sé, o en la hoguera. Entonces, existe esa presencia no humana debajo del agua. O sea, y un poco se habla de eso. Se habla más de los avistamientos de ovnis que se ven en la superficie, en el espacio o en el aire, ¿eh? Pero no se habla de lo que se ve debajo del agua, de esas luces extrañas, de esos objetos en forma de pirámide, en forma de rectángulo, objetos discoidales del tamaño de 1 milla de diámetro, objetos en forma de cubo, de caja, que se han visto entrar y salir del agua, de boomerang. O sea, se han visto montones de objetos de diferentes formas entrando y saliendo del agua. O sea, ¿qué es eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién está detrás de esa actividad? Es una actividad que
nos muestra que hay una inteligencia ahí. Hay una inteligencia detrás de eso. ¿Quién es esa inteligencia? No es humana. ¿Por qué no es humana? Porque no existe tecnología humana de esa naturaleza. O sea, y esa tecnología se ha visto manifestándose desde hace miles de años. Miles de años. O sea, usted me va a decir, no, Vadillo, eso es embuste. Tú estás mal, tienes un espíritu de confusión. Tú quieres confundirme. Tú quieres que yo me vaya al infierno. Sica, manda, rebequenda, la vasalla. Hurra, ba, bebé. Te reprendo, Vadillo. Hurra, mazoca. O sea, esas son las reacciones que yo muchas veces me encuentro. Gente que considera que todo esto es demoníaco, todo esto es del diablo, ¿no? Estamos hablando de presencia de entidades. O sea, como usted y como yo somos entidades, somos human entities. Somos entidades biológicas. Pues eso mismo, allá abajo del agua, y sale, y se mueve por ahí, y nos observan, nos vigilan, como pasó en la isla de Colares, en el famoso caso de Operación Prato. Los militares veían estos objetos saliendo del agua, moviéndose por los ríos, por el río Amazonas, por las islas de Mosqueiro, de Colares, la región de Pará, Amazonía, la región de Acre, en Río de Janeiro, Sao Paulo, São José dos Campos, Minas Gerais, en Brasil, todo Brasil se ven estas cosas. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Desde cuándo ellos están aquí? Milenios. ¿Por qué nos observan? Porque nos crearon. Algunos de ellos, porque hay una multiplicidad, tienen que haber múltiples especies, razas, de diferentes naturalezas, de diferentes orígenes. O sea, entiendo que hay una presencia no humana debajo del mar. Debe existir una presencia exoplanetaria, interestelar, intergaláctica, seres extraterrestres también. Y también deben existir seres dimensionales, de otras dimensiones, de otras realidades, de mundos paralelos y también de otros tiempos. O sea, también podría haber tecnología de estos seres que los puedan mover a través del tiempo. Sí, viajeros en el tiempo. Time traveling. UFOs. También está esa posibilidad. O que algunos de ellos sean humanos del futuro, viajando a través del tiempo y de las edades. ¿Qué quieren de nosotros? Y es interesante eso porque cuando vemos en los relatos de la Biblia, del Antiguo Testamento, vemos la aparición de una entidad llamada Yahvé. Yahvé es una entidad que quiere manipular, controlar, hacer guerra, derramar sangre, exige ofrendas y sacrificios de sangre, de órganos, de grasas, que luego deben ser quemadas y cuyo olor es como olor grato, fragante a Yahvé. Eso lo vemos en muchos
pasajes del Antiguo Testamento. Y no es la única entidad que exigía esas cosas. Los teoi de la antigua Grecia pedían ofrendas, sacrificios de animales, que luego eran quemados porque eso era olor grato para ellos. Los dioses de la antigua Roma, antes del sincretismo con los helénicos, también exigían sacrificios de sangre a cambio de protección. Eran pactos que se hacían entre estas entidades y los seres humanos. Un tipo de trueque, un tipo de comercio. Así le llamaban los romanos. Comercium. De ahí que viene el término comercio. Tú me das esto, yo te doy esto otro. Si tú me das esto, yo te doy buenas cosechas, te doy lluvia cuando haga sequía, hago que sean más fértiles, etcétera, etcétera, etcétera. Así funcionaba eso. ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Que Yahvé hace un pacto con Israel y les impone unas exigencias. Y si no cumplen con esas exigencias, Él los castiga y los persigue por medio de enfermedades, por medio de desgracias, hasta destruirlos. Pero si ellos cumplen con sus exigencias, Él los va a prosperar, les dará la victoria, el poder, y les promete muchas cosas. ¿Ven? Por eso es que llegamos a la conclusión de que el Yahvé que vemos en el Antiguo Testamento es una entidad que no representa al Dios Padre del cual habla Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, son dos entidades diferentes. Y vemos manifestaciones de estas entidades manifestándose a lo largo de la Biblia. Junto al río Quebar, el profeta Ezequiel ve esta cosa extraña, esta nave moviéndose. Vemos constantemente cosas similares. Usted puede llamarme loco, puede llamarme como usted le dé la gana, pero estos temas se están discutiendo en foros muy importantes. El Congreso de Estados Unidos, universidades, el Vaticano, que son los dueños de tu kiosco, aunque no lo quieras. La primera, o sea, Estados Unidos tiene la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, de CIA. Se dice que es la más importante del mundo, al igual que la Mossad de Israel, al igual que la antigua KGB de la Unión Soviética, que esas son las agencias de inteligencia más importantes del mundo, las más famosas. Pues el Vaticano es la agencia de inteligencia más antigua del mundo. Sí, del mundo. Saludamos a Josué Blas. Muy buenas noches.